¿Cómo están, hermanos? Muy bien. El año pasado habíamos empezado a mirar una especie de estudio del libro de Primera Samuel, o de los libros de Samuel. Yo decía que en la Biblia hebrea, vamos a llamarla así, constituyen un solo libro, pero en nuestras versiones castellanas está separado en dos. Y es un libro que cuenta un periodo de la historia muy particular, porque es la transición de Israel desde ser un grupo de tribus ahí que habían entrado en la tierra de Canaán, se habían asentado ahí después de haber estado esclavos en Egipto, hasta que se convierte en una nación formal, ¿no? Con un rey, con un estado y un montón de cosas más, ¿no? Pasa del periodo de los jueces al periodo de la monarquía, ¿no? Más o menos 135 años de historia se calcula, y está contado, como vimos en las primeras charlas, desde la óptica de tres personajes principales, llamémosle de esa manera: Samuel, Saúl y David, ¿no? Y un poquito hemos visto ya prácticamente la historia de estos dos primeros, ¿no? Primero el libro comienza contándonos sobre el profeta Samuel, el último de los jueces, primero de los profetas, y sin duda un hombre que marcó la historia de Israel, una persona singular, ¿no? A veces tiene un poco de perfil bajo y no está entre los que primero nos parecen así como más destacados, pero realmente es una figura relevante en la Biblia y es una persona sobre la cual no se encuentra que haya cometido alguna cosa digna de reproche, ¿no? Sin duda que todos somos pecadores, pero no hay algo así que haya hecho Samuel de lo cual tengamos que decir qué desastre Samuel, ¿no? Fue un hombre realmente íntegro que siempre buscó a Dios. Y tanto es así que nació, ¿no? Ya desde su comienzo del pedido de una madre, ¿no? O sea, la historia de Samuel es muy interesante, no vamos a repasarla toda obviamente, pero sí recordar cómo Samuel vino al mundo por la súplica de una madre que amaba a Dios, ¿no? Y le pidió al Señor un hijo y le dijo que si concedía esa petición, ese hijo iba a ser dedicado al Señor, ¿no? Y bueno, Dios concedió la petición de Ana y Samuel pasó prácticamente toda su vida en el templo, ¿no? O en el tabernáculo de aquel tiempo, al cuidado de personas que no eran idóneas para cuidar niños, pero siendo un niño, ¿no? Dios llamó a Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan en aquella noche que Samuel dormía en la casa de Dios y el Señor lo llamó, ¿no? Samuel nos enseña, dentro de muchas cosas que podemos aprender, a ser sensibles a la voz de Dios, como estábamos cantando recién, ¿no? A tener esa capacidad de escuchar al Señor en medio de otros ruidos de la noche o de otras cosas que en este mundo hay, poder saber escuchar a Dios, ¿no? Y las palabras que Samuel dijo, ¿no? El legado de aquel hombre que había fracasado en su familia, pero que supo guiar a Samuel a escuchar a Dios, las podemos recordar bien y a veces las cantamos también, ¿no? Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye, ¿no? Y ese es el primer paso para poder ser alguien que realmente sirva a Dios, ¿no? Una persona sensible a su voz y que además esté dispuesta a escuchar y hacer lo que dice. Pero Samuel dejó lugar a la monarquía, ¿no? Los hijos de Samuel no anduvieron en sus caminos y entonces el pueblo quiso tener un rey como tenían las demás naciones y Dios les advirtió sobre lo que eso iba a traer como consecuencia, pero como el pueblo estaba empecinado en hacerlo así, les concedió un rey como tenían las demás naciones, como decíamos, un hombre conforme al corazón del pueblo, ¿no? Y escogió a Saúl, ¿no? Y Saúl era un hombre realmente que tenía buenas cualidades, ¿no? Al principio de su historia realmente es alguien que tenía potencial para poder cumplir con el propósito de Dios, ¿no? Dijimos, Dios no le escogió a Saúl para fracasar, era una persona que tenía cualidades de liderazgo, tenía una conducta conocida y aprobada por la gente, con sus padres, con las personas que estaban con él, era respetado por las personas y al principio de su reinado era seguido por todo el pueblo, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fue revelando el defecto de su corazón en lo que tenía que ver con su relación con Dios, porque era una persona
que se amaba a sí mismo más de lo que amaba a Dios y que le importaba lo que los demás pensaran de él más que lo que Dios pensara de él. Así que empezó a cambiar la obediencia a Dios por la complacencia de la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Y eso le fue jugando malas pasadas. Primero se apuró para ofrecer un sacrificio que él no tenía que ofrecer, demostrando el menosprecio por el trabajo del sacerdote y también el menosprecio por el propio sacrificio, pensando que lo importante era cumplir con el rito antes de la batalla y no realmente invocar el favor de Dios. Y después volvió a desobedecer a Dios de manera directa, y eso desencadenó que Dios lo desechara para que ya no sea rey sobre Israel, ni él ni su familia, ¿no? Y de Saúl aprendimos, entre otras cosas, que lo que a Dios más le importa es la obediencia desde el corazón, ¿no? ¿Se acuerdan que Samuel le dijo esto, ¿no? Dios se complace Jehová tanto de los sacrificios como de que se obedezca a su palabra. Es decir, todo lo exterior, todo lo que uno hace para afuera está muy bien, pero lo importante es lo que pasa en el corazón, ¿no? Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Saúl siguió esa deriva. Él quiso ser una persona que obedecía de la boca para afuera. Aparentaba, pero no buscaba a Dios. Entonces el Señor se había buscado a alguien conforme a su corazón. Y ese, por supuesto, es el rey David, ¿no? Y empezamos a ver la historia de David, que era un pastor, un adolescente, un preadolescente, que servía a su familia cuidando las ovejas de su padre, el menor de una familia de 8 hermanos, pero ahí a Belén, de la tierra de Judá, a Belén Efrata, Dios mandó al profeta para que ungiera a uno de los hijos de Isaí. Y conocemos la historia, la hemos leído, la escuchamos muchas veces, y cuando él llegó a aquella casa y empezó a ver a los hermanos mayores de David, el rostro de Samuel, que estaba triste porque Saúl había sido desechado, empezó a cambiar, ¿no? Dijo, este es el rey, ¿no? Acá está el ungido de Dios, porque los hermanos de David también estaban salados, eran todos grandotes, eran todos fuertes, eran todos hombres de guerra, y Dios fue descartando a todos, hasta que al final dijo, bueno, pero no hay otro. Dios me dijo que era uno de tus hijos, y no es ninguno de los que había hasta ahora. Está el menor, ¿no? Que estaba cuidando las ovejas. Y bueno, Dios ungió por medio de Samuel a David para que fuese el próximo rey de Israel, ¿no? Aunque era apenas un preadolescente, un muchacho rubio, de buen aspecto, ¿no? Quizás nadie daba mucho por él en ese tiempo, pero Dios iba a hacer con él cosas tremendas, como sabemos. Ahora, lo interesante es cómo la historia de Saúl, el rey de salida, y de David se empiezan a entrelazar, y en el final del capítulo 16, que fue lo último que vimos ya el año pasado, vimos cómo las historias se empiezan a cruzar, ¿no? Saúl sabía que él ya no iba a ser el rey de Israel, sabía que Dios había elegido a otra persona para que ocupara su lugar, pero no sabía quién era esa otra persona. Si supiera, se hubiera encargado de liquidarla con bastante celeridad. Y Dios no tuvo mejor idea que llevarle a David a la casa de Saúl, ¿no? Y ahí, como necesitaban a una persona que tocara música para tranquilizar a Saúl, que a veces le daban unos arranques ahí de ira, uno de los criados o de los empleados de Saúl dijo, yo conozco a un muchacho, y bueno, tenía un montón de cualidades, y trajeron a David a la presencia de Saúl. Y él tocaba, y bueno, estaba en el palacio, a Saúl le caía bien, le tenía mucho aprecio, y la historia queda ahí, ¿no? Pero después tenemos el capítulo 17, que quizás es uno de los capítulos o de las historias más conocidas de la Biblia, ¿no? La historia de David y Goliat, ¿no? Una historia que no solamente es conocida, sino que aparte es una figura o una metáfora, ¿no? Incluso en el mundo no creyente, para reflejar una batalla desigual, ¿no? Y cuando alguien se enfrenta con otro que es mucho más poderoso y le gana, la gente dice, eso es como una batalla como la de David y Goliat, ¿no?
un cuadro de fútbol de chiquito le gana a uno muy grande con muchos recursos y dice David y Goliat, cosas así. Pero también es una historia que a nosotros nos va a hablar de cómo enfrentar los problemas o las situaciones que son difíciles en nuestra vida. Y vamos a ir mirando algunos versículos y comentando algunas cosas, pensando en dividirlo en 3 partes, que no vamos a verlas todas hoy. Esta historia es conocida, ¿no? Y el capítulo es un poco largo para leerlo completo, aunque lo pueden hacer después en su casa, pero sí vamos a ir viendo algunas características, ¿no? En los primeros versículos, del 1 al 11 más o menos, tenemos un poco la presentación del escenario, del contexto y de Goliat, ¿no? Que era este paladín gigante de los filisteos. Y desde el versículo 12 hasta el 40 vemos un poco una presentación más completa acerca de David. Ya se nos presentó David en el momento en que fue ungido y cuando estuvo tocando para Saúl, pero ahora va a entrar por la puerta grande con un acontecimiento que le iba a poner en la boca y en los ojos de todo el pueblo de Israel. Así que leemos los primeros 11 versículos para ver un poco qué es lo que está pasando. Dice capítulo 17 de 1 Samuel: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Así que la situación era de un nuevo conflicto bélico con los filisteos. Habíamos mencionado al principio, en los primeros capítulos de Samuel, que los filisteos eran los mayores enemigos que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo. Eran un pueblo que, según creen los historiadores, había venido desde las zonas de Grecia, de las islas del mar Egeo, expulsado primero por los griegos, después quisieron ir para Egipto y también lo sacaron volando, y terminaron asentándose en la costa de Israel, sobre el mar Mediterráneo, de lo que es la tierra de Canaán, ¿no? Y fueron un tremendo enemigo para Israel en el tiempo de los jueces y también en el tiempo de los reyes, ¿no? Eran hombres valientes, guerreros, poderosos, marinos con mucha experiencia, y sin duda se enfrentaron con los israelitas muchas veces. Estaban organizados en ciudades-estado, ¿no? Cada ciudad tenía su propio rey, pero como en este caso, cuando había un conflicto contra otro enemigo, se juntaban para pelear. Así que estaban todos los filisteos juntos de un lado, en la cima de un monte, los hombres de Saúl, el ejército de Israel, en otro monte y con un valle en el medio. Y dice que estaban en orden de batalla. Todas las mañanas se ponían ahí, tipo película de ejércitos, ¿no? De un lado y del otro, esperando a ver quién daba el primer paso, pero por ahora estaban todos quietos, como está ahora la situación ahí en el este de Europa, ¿no? A ver quién tira la primera piedra. Pero dice el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas, traía grebas de bronce, unas polainas, ¿no? Jabalina de bronce en sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así que acá se nos presenta a este hombre, ¿no? Los filisteos estaban en orden de batalla, pero surge desde entre las filas este guerrero famoso, un paladín conocido por sus hazañas, llamado Goliat, ¿no? De una de las ciudades-estado que era la ciudad de Gat, y empieza a gritar ahí, ¿no? Para desafiar al ejército de Israel. Y la descripción que da el texto es bastante impresionante, ¿no? Dice que medía casi 3 metros de altura. Seguramente
el doble de la estatura promedio, ¿no? Capaz que no tanto, pero por ahí. Tenía una armadura de bronce, llevaba un casco de bronce, una cota de malla, es decir, una pechera, digamos, una cota, no hay otra palabra, ¿no? Una coraza, si quiere, un chaleco, ¿no? Que pesaba, según traduzcan esa medida que está en la Biblia, entre 55 y 90 kilos. Eso también nos da un poco la idea de cómo era el cuerpito de Goliat, ¿no? Porque solo de esa armadura llevaba unos 100 kilos arriba, ¿no? Tenía esas polainas que les protegían las piernas, llevaba una jabalina, llevaba una lanza, ¿no? Que tenía una madera gruesa, dice que era el rodillo de telares, una bastante gruesa, y la punta de la lanza pesaba 7 kilos, ¿no? Para que uno más o menos se vaya haciendo la idea. Así que avanzaba por adelante de los demás hasta el valle, ¿no? Y de ahí gritaba a los escuadrones de Israel. Decía el versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿no? Las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ¿no? Así que esa es la escena, ¿no? Este hombre impresionante, guerrero famoso, grandote, armado hasta los dientes, pero sobre todo con una actitud altanera, desafiante, orgullosa, se para ahí y empieza a desafiar a los israelitas, ¿no? La idea que tenía era simple, decía, mira, ¿para qué no vamos a pelear todo entre todos? Que venga uno contra uno, y el que gane se queda con la victoria para su pueblo, ¿no? Y bueno, seguramente esa idea del lado positivo iba a evitar un derramamiento de sangre mayor, pero por otro lado tenía el problema de quién se iba a enfrentar con Goliat, quién podría tener chance de derrotar a un hombre como ese en Israel. Y esa situación fue lo que generó confusión y miedo, ¿no? Todos los hombres de Israel, desde Saúl hasta el último soldado raso, sintieron la misma presión, ¿no? Dice el diccionario que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Era bastante real, ¿no? Y sin duda, ¿no?, que era la reacción lógica ante lo que estaba pasando y la incertidumbre que provocaba, ¿no? Y pensaba en que esa situación, el miedo o el temor, la confusión, es una reacción también lógica de nosotros cuando nos toca enfrentar problemas, ¿no?, situaciones complicadas en nuestra vida que no sabemos cómo resolver. La incertidumbre, las amenazas, las cosas que están en nuestro alrededor, que son circunstancias que perjudican nuestra vida, nuestra familia, nuestra posición, ¿no?, en el trabajo o económica, son cosas que sin duda nos producen mucho miedo, y cuando no sabemos cómo resolver o si vamos a poder vencerlas, tenemos esta misma reacción de temor, de confusión, y nos hace pensar que la única forma de enfrentar eso es lo que hicieron los israelitas, ¿no?, quedarse quietos. La reacción de los israelitas fue no hacer nada, ¿no? Tenían miedo, no veían la solución, entonces se quedaron en el molde, ¿no? Escondieron la cabeza en la tierra esperando que los problemas se solucionaran como por arte de magia. Pero como es poco probable que los problemas se solucionen por arte de magia, lo que a veces termina pasando es que uno se acostumbra a la situación, ¿no?, a que hay algo mal en nuestra vida, una amenaza, una situación complicada, un problema que no encaramos, pero bueno, lo aceptamos, nos resignamos, ¿no? ¿Vieron como esa gente que dice estamos mal pero acostumbrados? Y bueno, uno va aceptando la situación y se queda así, ¿no? Recuerdo los israelitas en el tiempo de
de Nehemías o en el tiempo de Esdras vivían en una situación total de indefensión, con el muro derribado, las puertas quemadas, los enemigos ahí al acecho, y ellos se habían acostumbrado a que las cosas eran así y que no se podía hacer nada para cambiar, ¿no? Y a veces, ante la situación difícil, ante el problema que nos parece un gigante invencible, también actuamos de la misma manera. Tenemos miedo, nos resignamos, nos acostumbramos y lo normalizamos, ¿no? Hasta que al final ya no nos afecta. Saúl y el pueblo de Israel reaccionaron de la manera en que nosotros también seguramente muchas veces hemos reaccionado. Ahora el pasaje nos muestra que no tenemos que tener temor, ¿no? El temor no es la respuesta, tampoco la resignación. Y esto no es que uno tenga que lanzarse de manera temeraria o irresponsable a enfrentar cualquier peligro sin medir las consecuencias. Eso no es prudente, ¿no? Pero sí la Biblia nos enseña que cuando enfrentamos situaciones difíciles o problemas graves o cosas que no sabemos cómo enfrentar o cómo solucionar, podemos recurrir a Dios, ¿no? Y podemos buscar en Dios la ayuda que necesitamos para poder vencer. Y eso fue lo que hizo David, ¿no? Del versículo 12 en adelante, el pasaje nos habla acerca de David, ¿eh? Ya nos había hablado, como dijimos, pero ahora aparece nuevamente. Dice el versículo 12, vamos a ir leyendo algo más. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, ¿no? Que les decía recién esto de acostumbrarse a una situación que estaba mal, ¿no? El ejército de Israel ya lo tenía como rutina, que todos los días a determinada hora salía Goliat y decía lo mismo, desafiaba al escuadrón de Israel, pero ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo, no sé, jugando las cartas o haciendo qué, y ya no les afectaba para nada lo que decía Goliat. Pero lejos de ahí, en Belén, dijo Isaí a David: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y todos ellos, los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y le habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David diciendo a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará aquel hombre que le venciere. Y vamos a dejar
por ahí la lectura para comentar algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Varias cosas que podemos aprender de la forma en cómo David enfrentó el problema, en cómo enfrentó a Goliat, para ver cómo nosotros podemos aprender también a enfrentar nuestros propios problemas. Algunas cosas de su vida que pasaron antes, ¿no?, que fueron formando su carácter, y otras que pasaron en ese momento mismo. En primer lugar, una cosa importante era la familia, ¿no? Algo que se menciona de la historia de David era la familia de la que él provenía, ¿no? El nombre de su padre, Isaí, sus hermanos, que por lo que se nos cuenta en el texto, en este y en otros, podemos ver que era una persona, que era alguien reconocido, que era íntegro, que era fiel a Dios, ¿no? Y que también era leal al rey, porque siempre estaba dispuesto no solamente a enviar a sus hijos a la batalla, sino que había enviado a Saúl, a David a Saúl, para que tocara para él. Ahora estaba colaborando también económicamente con el ejército, ¿no? Y sin duda era una persona preocupada por su familia. David creció en un hogar así. Sus hermanos también eran personas que, a pesar de que capaz que le tenían un poco como el más chiquito ahí, el botija, eran hombres valientes y algunos ya estaban enlistados en el ejército. También vemos a David como alguien integrado a la familia, obediente a su padre, que trabajaba en el campo cuando le era requerido, y cuando le enviaban a otra comisión, ¿no?, él iba inmediatamente y hacía las cosas como su padre se lo había mandado. Así que la familia sin duda fue una parte importante en la historia de David. En segundo lugar, me gustaba ver la actitud que David tenía hacia el trabajo. David era pastor, ¿no? Y a pesar de que en ese tiempo no era un trabajo muy, muy bien reconocido, ¿no?, como una cosa muy valorada, más bien era algo que se le encargaba a los menores, como vimos, de la casa, ¿no?, él amaba esa tarea, ¿no? Era un pastor de corazón. Y cuando leímos el pasaje, vimos ahí que él había ido y vuelto, había estado en el palacio del rey, ¿no?, y se había codeado con la realeza, había tocado para el rey, ¿no? Pero después de eso, no sé si porque le dieron salida, porque él quiso volver, se vino de nuevo para su trabajo habitual, ¿no? Yo pensaba, capaz que alguno de nosotros hubiera hecho todo lo posible, ¿no?, para aferrarse con uñas y dientes a la nueva posición en el palacio, ¿no?, quedarse en un lugar mucho más cómodo, de mucho más prestigio, de mucha más proyección e influencia en la casa real, que perdido en el desierto ahí con un puñado de ovejas. Sin embargo, David se vino para cuidar las ovejas y las cuidaba con esmero, ¿no? Dice que cuando él tuvo que ir a donde estaban sus hermanos, no se fue y dejó tiradas las ovejas por ahí, sino que las dejó a cargo de una persona, ¿no?, que ocupara su lugar. Y cuando más tarde, en el capítulo no lo leímos todavía, pero él se propone para ir a pelear contra Goliat, nos revela de lo que era capaz de hacer por sus ovejas. Y él le dice a Saúl que él se había enfrentado con enemigos también. Cuando algún león o un oso atacaba el rebaño, él lo defendía y arriesgaba su vida para salvar la vida de una de sus ovejas, ¿no? A pesar de que era un león o un oso, no era que le tiraba piedritas así de lejos, sino que se enfrentaba incluso cuerpo a cuerpo y se la sacaba de las garras o de la quijada, ¿no? Era bravo, David era valiente y sin duda en este punto que quiero enfatizar, cómo David se preocupaba por las ovejas, ¿no? Eso después va a ser importante en cómo él encaraba su tarea también con el resto del pueblo. Sin duda hay un paralelismo claro en aquellas palabras que Jesús decía, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor, una vez hablando de sí mismo como el buen pastor, ¿no?, contrastaba la tarea de un pastor asalariado con la de un pastor que es el dueño de las ovejas, ¿no? Decía Jesús en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, cuando ve el peligro, no le importa, se pone a salvo él, porque no son de él las ovejas, ¿no? Pero David era un buen pastor, y era un pastor que estaba dispuesto a dar su vida. Y la última cosa
ya para terminar por hoy, es ver un poco el corazón de David, ¿no? Las actitudes de David eran diferentes a las actitudes del resto del pueblo. No olvidemos que cuando Dios mandó a Samuel a ungir a este hombre como rey o a este muchacho como rey, no miró la apariencia externa, sino miró el corazón, ¿no? En la Biblia ya hemos dicho, el corazón es el ser interior de una persona, resume muchos aspectos de la vida interior, es los sentimientos, los pensamientos, las decisiones, la mente, ¿no? Todo eso se resume en el corazón, de manera metafórica, en la Biblia, la forma en cómo David pensaba. Y hay un versículo que es clave en la historia y que cambia de manera radical lo que estaba pasando, ¿no? Y es el final del versículo 23. Porque llega David al campo de batalla, al campamento, empieza a hablar con sus hermanos, y era un día normal para todos los que estaban ahí, ya hacía 40 días de escuchar a Goliat diciendo lo mismo. Pero de repente está David ahí, y el Goliat dijo las mismas palabras que había dicho los otros 39 días anteriores, sin ningún resultado, pero ese día las oyó David, ¿no? Y David no era uno de los que se había acostumbrado al problema, sino que pensó que podía enfrentar la situación, ¿no? Ahí en Israel no había quien hubiera pensado que era capaz de derrotar al gigante, ni los honores que podría significar una victoria como esa, ni la posibilidad de ser millonario, ni de ser pariente del rey, ni de librar a su casa de impuestos de manera perpetua, había motivado a nadie para poder salir al campo de batalla contra Goliat. Pero David sí, ¿no? Y cuando escuchó aquel desafío se indignó, ¿no? Se indignó, dijo, ¿quién es este atrevido para que diga esas cosas de los escuadrones del Dios viviente, ¿no? Y pensaba, quizás la primera vez que escucharon a Goliat ahí en el ejército de Israel, muchos se indignaron y a muchos les ardió el corazón y dijeron, pues ¿quién se cree que es? Pero después vieron el tamaño, vieron las armas, vieron el peligro y se quedaron en el molde. Pero David tomó otra actitud, ¿no? No porque él se creyera un guerrero superpoderoso, que era el gran crack en la onda o que era sumamente valiente, sino porque él había experimentado en su vida el cuidado de Dios. David no confiaba en sí mismo. No era que se enfrentó a Goliat porque era seguro de sí mismo. Hay mucho ahora, a veces, incluso en el mundo evangélico, de esta idea, ¿no? O de esta ideología de pensar que nosotros podemos, que nosotros somos crack, que nosotros somos exitosos y podemos lograr un montón de cosas si nos lo proponemos porque somos buenos. No somos nada. David sabía que no era nada, pero sabía que estaba con Dios, que Dios estaba con él. Si recuerdan, siglos atrás, Josué y Caleb habían ido a espiar Canaán y habían visto seguramente parientes de Goliat o gente así también de grande estatura, y ellos dijeron, somos como langosta al lado de ellos. Pero estos dos decían, si el Señor está con nosotros, los comeremos como pan. Lamentablemente en aquel momento de la historia nadie le siguió el apunte y bueno, pasó lo que pasó. Pero lo interesante que quiero dejar para terminar es que David no tuvo miedo, no se resignó, ¿no? Sino que estuvo dispuesto a actuar. No porque él fuera un crack, ¿no? No era David para nada una persona que podía agrandarse a sí mismo pensando que él era capaz de hacer lo que sea. Él sabía que Dios estaba con él. Y vamos a leer después, el próximo vez, los versículos donde vamos a ver bien claro eso, ¿no? Él, cuando le contaba a Saúl que se enfrentaba con animales salvajes, él decía, el Señor que me libró, ¿no? Me va a librar también de la mano de este filisteo. Y lo mismo tenemos que entender nosotros cuando vamos a enfrentar situaciones peligrosas, que no son nuestras fuerzas, que no es nuestro conocimiento, que no es nuestro dinero, que no es nuestra sabiduría, que no es nada de lo que nosotros podamos hacer, sino saber confiar en el Señor. El Señor es el que nos fortalece. Una vez Dios le dijo eso al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando estaba pasando por una situación complicada y estaba pidiendo ayuda, él le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, ¿no? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aprendió a confortarse o a gozarse en su debilidad, porque cuando él era débil, Dios se fortalecía.